Yo sí me acuerdo. Uy, ella estaba, pero lloraba y todo el mundo creía que ella estaba triste. Por la muerte de la mamá. Sí, decía, ¿cómo voy a estar triste si mi mamá está conmigo más que nunca? Bueno, mi nombre es María Gracia Lira, tengo 18 años, soy de Santiago de Chile, soy la tercera de 7 hermanos. Bueno, la primera vez que yo consideré ser religiosa fue, yo creo que a los 6 años. Como cuando uno le preguntan de niño qué quiere ser de grande, yo decía todos los trabajos que se me ocurrían y entre ellos ser monja. Yo lo consideraba un trabajo. Pero bueno, me fueron diciendo que eso era un sueño de niño, que se me iba a pasar. Y lo descarté, la verdad, aunque no totalmente, siempre quedó como esa idea de ser religiosa. Aunque no la consideraba, no había sido totalmente rechazada. No la pensé mucho más hasta ya cuando fui creciendo. A los 9 años me cambié de colegio y fue realmente un regalo de la misericordia de Dios, porque era un colegio que buscaba la radicalidad de la fe, la vida verdadera que debe tener un católico, y eso me marcó mucho en mi vida espiritual. Tenía siempre a mano los sacramentos, siempre había un confesionario donde yo pudiera ir, misa todos los días en los recreos y antes de que comenzaran las clases. Siempre podía vivir mi fe. En un momento empecé a conocer del Sagrado Corazón de Jesús, porque en el colegio motivaban a los niños a ser acólitos para ayudar siempre al Padre, estar cerca, y a las niñas a ser consagradas al Sagrado Corazón, guardias de honor del Sagrado Corazón. Y me motivó mucho porque empecé a ser cercano a Jesús, empecé a notar la necesidad que tenía Él de ser amado y que quería que yo lo amara. Y decidí consagrarme, tenía 11 años cuando me consagré junto con otro grupo de niñas, pero fue decayendo un poco mi fervor, fue enfriándose un poco, ya no iba tan seguido a misa, solo dominical, las confesiones también, pero había como un vacío, como que mientras más me alejaba más tenía esa necesidad. Y recuerdo una vez que me empecé a plantear la vida religiosa, porque sí, yo empecé a imaginarme cómo sería yo siendo religiosa, un hábito. Y fui en la noche a acostar a mi hermano cuando tenía él 4 años y yo 13. Y le pregunté, ¿te gustaría que fuera religiosa, que fuera monjita? Y le brillaron así los ojos. Y me dijo, sí, imagínate, Santa María Gracia. Y fue muy impresionante porque yo no había considerado la santidad como un plan de vida. Para mí eran historias lejanas y al decir eso yo me planteé seriamente, la santidad es posible. Me lo empecé a preguntar de verdad. Después nuevamente fui como desechando esa idea, pero estaba más presente que antes. O sea, seguía ahí revolviéndome y comencé a tener como un deseo, una sed de tener una comunidad, de tener un ambiente de fe que fuera fuerte, que me moviera a crecer en santidad, a vivir esa fe que tengo, que he recibido de mi familia desde siempre. Después de eso empecé a buscar comunidades no religiosas, laicas, sino como para ser misionera de algún tipo, participar en algo como de la misión de la iglesia, esa misión apostólica. Y fui una vez a misionar con un grupo, pero sentí que me faltaba esa radicalidad, me faltaba ese llevar a Cristo, pero con todo el fuego, con todo el ánimo, a darlo todo por Él. Y no lo encontraba en ninguna parte. Y un día una hermana, mi hermana más grande, me invitó a un retiro de conversión y no me atraía mucho, pero bueno, fui.
y me cambió la vida, porque yo sabía de lo que me habían enseñado toda la vida en el colegio, en mi casa, que María era mi madre, la madre de Dios, era alguien importante, que debía ser importante, pero nunca lo había sido. Y en ese retiro descubrí que María no era solo la madre de Jesús, ahí lejos, sino que era de verdad mi mamá. Era mi mamá y estaba siempre conmigo. Fui consciente de toda mi vida cómo me fue acompañando. O sea, me di cuenta que siempre había estado ahí. Nunca me faltaba, aunque yo no la tuviera presente ni la buscara. Ella había buscado siempre llevarme a Jesús. Era ella la que me había impulsado, me había dado esa sed, ese deseo de cielo. Después decidí seguirla. Me di cuenta de que ese era mi camino. Yo tenía que seguirla, responder a ese amor incondicional de mamá que había tenido conmigo. Yo empecé el proceso de consagración de San Luis María, la consagración total a Jesús por María. Y durante el proceso de consagración, como sentía muy claro, tengo que darlo todo realmente, no podía quedar a medias. Esa entrega que había sido toda la vida, ahora tenía que ser en serio, ahora tenía que hacer todo. Y empecé a pensar en esa entrega, cómo tenía que ser, y bueno, me fui acercando más a la Virgen y pensé, tiene que ser algo que tenga que ver con ella. Después ya era real la vocación. Yo sentía que tenía que ser religiosa, tenía que tener las rejas, una clausura, ser solo para Dios, estar solo con Él siempre y acompañándolo en todo momento, algo que tuviera adoración perpetua. Busqué una comunidad, pero no fue posible. Yo quería una congregación que viviera la consagración que yo había hecho, porque fue algo importante para mí y tenía que vivirla. Tenía que ser una congregación así. Y me contaron de las hijas de la Sagrada Familia. Y yo, bien, voy a investigar, me metí a internet a ver cómo eran, a ver la página. Y ahí vestidas de celeste. Y la consagración, o sea, vivirla al 100%, esa era su vida, vivir, hacer real esa consagración, hacerla plena. Y muy mariano, seguir a la Virgen, ser la Virgen, era un sueño. Y bueno, yo le dije a mis papás, le dije a mi mamá que yo quería ir a Colombia, que lo había estado pensando ya, pero no me había atrevido a decírselo. Y mi mamá me dijo, si tú las contactas, yo misma te llevo a Colombia. Y para mí fue impresionante, o sea, yo jamás había pensado salir del país porque nunca lo creí posible, y que ella misma me acompañara a Colombia fue algo impresionante, o sea, el apoyo. Y me dijo, dile a tu papá. Y fui a decirle y él también estaba de acuerdo, estaba bien. Tenía la idea que ir a Colombia para descubrir esa vocación, para ver si era o no era y ya volver. Que ese era el plan, ir a Colombia, hacer una experiencia y volver. Y yo tenía pensado para mucho tiempo venir, era para mí una idea lejana, como ya cuando terminé el colegio, y de repente de un segundo a otro fue que mi mamá me dijo, mira, para fin de año podemos ir, empezó a planear todo, viajes, pasajes, todo. Yo ni siquiera había empezado a planear nada, yo solo le había contado y ya se había hecho una realidad, como que se volvió posible. Y bueno, contacté a una de las hermanas, llamé para que me contara, y cada cosa que me decía era mejor que la anterior. O sea, yo decía, todo esto yo puedo vivirlo, es algo que va conmigo. Era un lugar donde
podía ser yo. Cuando me contaba, era todo justo como sentía que la Virgen lo quería para mí. Y bueno, fue pasando el tiempo, pasaron los meses más rápido de lo que yo esperaba. Recibí la verdad mucho apoyo de todo el mundo, fue una gracia muy grande, porque yo sé que si no hubiera tenido ese apoyo, nunca hubiera venido. Dios conoce las debilidades de cada uno, hasta dónde son sus límites, y cuando Él quiere algo, lo hace, y puso todos los medios para que yo pudiera venir. Cuando vine, yo sabía que no tenían rejas todavía, pero cuando llegué fue impresionante ver que ellas que estaban en fundación, que estamos en fundación, ver así desde los inicios fue algo para mí muy impresionante pensar. Estoy desde el principio, una comunidad naciente, para mí era muy impresionante. Y bueno, aproveché de ir a un vacacional que hacían, como de ejercicios ignacianos para descubrir la vocación, que en realidad yo sabía que tenía, pero quería ir a confirmarlo. Y recuerdo el primer día, yo ya estaba empezando la experiencia y yo la iba a interrumpir para ir a este vocacional. Y entonces fuimos a la casa donde iba a ser el vacacional. Recuerdo que cuando abrieron la puerta y yo puse un pie adentro, fue casi como ver escrito al frente mío la palabra santidad. Supe en un instante que solo ahí podía ser santa. Mi santidad iba a estar en las hijas de la Sagrada Familia y en otro lugar. Era una cosa tan clara que yo podía haberme ido sin hacer el vacacional y entrar a las hijas de la Sagrada Familia, porque era tan obvio, era tan claro, era un susurro de Dios al corazón que no cabía duda. Y bueno, haciendo los ejercicios, claro, todo me decía que sí a la vocación, todo era así. Y empecé a sentir ese gozo, como de encontré mi lugar. Y yo ni siquiera, yo iba a volver a Chile después de que terminara el mes de experiencia para ahí decir cuál iba a ser mi decisión y todo. Pero terminó la experiencia, terminé el vocacional y yo llamé a mi mamá para decirle que me quería quedar. Ni siquiera había terminado la experiencia, yo la llamé y me acuerdo que yo no le había dicho nada, ya la saludé y yo le dije que le quería contar algo. Y me dijo, te vas a quedar. Y bueno, ¿cómo sabe una mamá? Yo sí le quería decir que me quería quedar. Y ella estaba, bueno, se le notaba la voz como muy impresionada, pero podía sentir su alegría también, porque seguía apoyándome, aunque yo todavía no había vuelto, le había desordenado los planes. También tenía ese apoyo. Y decidí tomar hábito, entré y bueno, fue toda una noticia en mi casa, todo, que cómo puede ser, pero no hubo ese rechazo tan grande que yo esperaba. Seguía ese apoyo y ha sido muy impresionante porque la Virgen una la encuentra aquí, la encuentra en cada hermana, en cada una, el esfuerzo por vivir la caridad de la Virgen, la caridad de Nazaret, y adoración perpetua, que la verdad yo no sabía que yo pensaba que todas las religiosas tenían adoración perpetua, y bueno, fue poco antes de venir que descubrí que no, que había sido realmente un tesoro encontrar que las hijas de la Sagrada Familia tuvieran adoración perpetua. Y ahora vivo con Jesús a mi lado todo el tiempo, con María por todas partes, y tengo la oportunidad de
ser María. Aquí he podido trabajar en mi santidad y veo que la gente a mi lado busca también esa santidad. Encontré finalmente ese entorno donde se busca a Dios con sincero corazón. Y cuidas de nosotras, encontré un hogar. pan a nuestra mesa. Bendice estos alimentos y bendice a todo el que no tiene que comer, dándole lo que les falta y el alimento de tu gracia. Y dedicamos María. ¡María, gracias! Sabed que sois casas sagradas, templos del Dios vivo. No podéis tener el corazón dividido. Pues toda ciudad o casa dividida contra sí misma no subsistirá, ha dicho nuestro sumo capitán. Luchad, luchad con fuerza, con valentía, sin titubeos. Arrebatad el cielo sin escrúpulos, que para ustedes ha sido creado. Sabed que tenéis que luchar por estar junto a vuestro esposo divino y negándoos a vosotras mismas, tomando vuestra cruz y siguiéndole. También me empecé a dar cuenta mucho de lo ofendido que era Jesús y de lo abandonado que estaba siempre en el sagrario, que estaba solo. Y yo recuerdo que varias veces fui a llorar al Santísimo y le reclamaba, ¿cómo puede ser que no te aman? ¿Cómo puede ser que siendo tu amor permitas que te dejen así, que te ofendan, que te abandonen? Y sentía que yo tenía que ser esa persona que esté frente al sagrario, que tenía que reparar su corazón, que tenía que consolarlo, que no mirara nada más, que me mirara a mí para que su corazón no estuviera triste. Y ese fue mi deseo de tener adoración perpetua. Por eso me parecía tan fundamental, porque yo tenía que consolarlo, yo tenía que poder robarle una sonrisa y que se olvidara por un momento de todo el mal del mundo, para estar centrado en una gotita de alegría que podría yo tal vez darle frente al sagrario.